Buenas tardes a todos y a todas, se dice. Bueno, a todos los seres humanos que están acá. Primero, yo quiero felicitar a la CLATE, al Movimiento Sindical Uruguayo, a todos ustedes, porque me parece bien, me parece acertado, me parece saludable que se conmemore un nuevo aniversario de la adopción del convenio 151. Por muchas razones. Tendríamos que estar festejando todos los días el aniversario de tantos convenios internacionales que propician la promulgación de tantas leyes en nuestro país y en todos los países del mundo. Pero los felicito a ustedes, y por lo que después voy a decir, tenía que hablar muy mal del compañero Julio Fuente, está escuchando él, y ahora no tengo más remedio que hablar lo que tenía que hablar, así que le pido disculpas porque le voy a pegar le voy a mandar un abrazo a la distancia por lo que tengo apuntado en mi PowerPoint. La felicitación sobre el 151 implica que estamos conmemorando la adopción por parte de la Organización Internacional del Trabajo de una de las herramientas más formidables de defensa de los trabajadores, en este caso públicos. Pero por lo que diré inmediatamente, es una herramienta de la cual debieran apoderarse no solo las organizaciones que integran la CLATE, todos los funcionarios públicos sin exclusión, porque el convenio con algunas salvedades no excluye a nadie. Y además deberían conmemorar este día también los trabajadores privados. Efectivamente, en la década del 70, como lo decía Luis, desde inicio de la década del 70, los trabajadores del mundo, que son los que han impulsado la mayoría de las normas que la OIT se ha dado como espíritu normativo de esa organización, impulsaban para los trabajadores públicos, que son trabajadores, ni más ni menos que trabajadores enmarcados en una relación de trabajo, impulsaban soluciones que desde la década del 50 del siglo pasado ya tenían los trabajadores privados. Los convenios 87 y 98 sobre negociación colectiva y derecho a la sindicalización y libertad sindical en una relación de trabajo estuvo estipulada desde el año 1953 por esos dos convenios, pero sin distinción. Ahora, con eufemismos, con titubeos, en la realidad interna de cada país, los que interpretan el derecho, entre otros nosotros los abogados, las cátedras de Derecho Laboral de la Universidad de la República y hasta los propios trabajadores, titubeaban al momento de decir que los trabajadores públicos también estaban comprendidos en esos convenios, al punto tal de que en la discusión que se dio en 1978 para adoptar finalmente este convenio 151, se puso sobre la mesa la necesidad, dice el propio convenio, de eliminar algunas dificultades que presentaba el convenio 87 por determinadas exclusiones que tenía para personal del gobierno que tenía papel de dirección o posiciones de confianza, y las limitaciones que habían para militares y policías. Ese fue el argumento. En realidad, ese argumento, esas limitaciones se volvieron a recoger en el convenio y solo se salvan en la realidad normativa de cada país. Pero lo que no se quiso hacer en esos momentos fue considerar que a los trabajadores públicos había que darle una herramienta para que actuaran en la defensa o en la determinación de sus condiciones de trabajo, como lo dice el convenio, en una amplia y restricta libertad sindical. Luego se hizo a través de este convenio y del 154 y fundamentalmente, o también junto a ello, a través de la recomendación 143 de la OIT. Por lo tanto, esta es una herramienta para todos los trabajadores del Estado. No sé por qué no están, sus razones tendrán, sus motivos, sus dificultades, pero creo que acá debieran estar conmemorando todos los trabajadores públicos, porque habiendo tenido desde el año 1978 un convenio de este tipo, habiéndolo ratificado nuestro gobierno en el año 1989 y fundado en este convenio, habiendo tenido una ley desde el año 2009, desde junio del 2009, no sé si también un 27 de junio, se ve que este día se le da al mundo por hacer cosas,
propició que nosotros en el Uruguay tuviéramos una ley inclusiva que abarca en sus aspectos normativos a todos los funcionarios públicos del Estado, incluyendo a los trabajadores públicos de los gobiernos departamentales, de la enseñanza, del Poder Judicial, a los de las empresas públicas, por supuesto a los de la Administración Central. Tuvo desde el comienzo este convenio una dimensión que se le dio porque ya desde esa época en la OIT se hablaba de trabajo digno. Después, en la década del 90, la época de las desregulaciones, del avance de las transnacionales, se empezó a hablar del trabajo decente como un cúmulo de circunstancias que se tenían que dar en cualquier relación de trabajo. Y en esa dimensión, en primerísimo lugar, la OIT puso, cuando digo la OIT digo los trabajadores, los empleadores y los gobiernos de todo el mundo, en primerísimo lugar puso la dimensión normativa, que era que para la defensa de sus derechos, además de todas las cuestiones que se deben tener normas protectoras del derecho a determinar las condiciones de empleo y hacerlo en un clima de amplia y restricta libertad sindical. La dimensión económica, la posibilidad de que esto funcione en un esquema donde podamos discutir absolutamente todo lo que implique materia de la negociación colectiva. La dimensión social, que la negociación colectiva le permita al trabajador abarcar las cuestiones que tienen que ver con sus relaciones de trabajo, con sus condiciones de trabajo y todo lo que tenga que ver con una vida digna. Finalmente, y no por menos importante, la dimensión que representa la representación y la participación. Si no estamos protegidos en los derechos a participar por medio de normas que nos garanticen la libertad sindical, podemos estar asistidos de la vigencia de este tipo de normas, pero no tendremos esa cobertura que nos permita hacerlo desde un punto de vista del derecho. Y entonces, también fundado en convenios como este, en el 151, en el 154, en el 87, en el 98 y en el artículo 57 de la Constitución, tuvimos también en el año 2007 una ley de libertad sindical en nuestro país que abarca a públicos y privados. En segundo lugar, acá es donde tengo que mencionar al compañero Julio Fuentes. En el año 2013 se debatió en el seno de la OIT la revisión o el análisis o la discusión o el seguimiento, entre otras cosas, de este convenio. Las relaciones de trabajo en la administración pública y su seguimiento. Y por supuesto, como aconteció cuando la primaria discusión de este tipo de herramientas que ponían de cara a la universalidad del fenómeno del trabajo, la situación de los funcionarios públicos, que son tan trabajadores y en una relación de trabajo, tan relación de trabajo como cualquier otra, fueron los trabajadores los que pusieron en discusión el tema de adoptarlo como norma. La CLATE, en un documento presentado a la conferencia número 102 del año 2013, presentó un análisis sobre determinados déficits, que los tengo anotados porque me puedo olvidar, suscrito por los dirigentes de entonces, el compañero Julio Fuentes, el compañero Rubén Garrido y el estimado colega y amigo, el asesor de la CLATE, Matías Cremone, donde ellos señalaban cuestiones medulares, que por supuesto no las señalaron los empleadores ni los gobiernos del mundo, fueron los trabajadores. Fue la CLATE, la organización que a ustedes los nuclea, la que señaló por su orden. Primero, tomar en consideración que las normas no nos garantizan todos los derechos. Ya lo sabemos, las organizaciones sindicales necesitan de un soporte, una estructura y una cobertura que les permita actuar en la vida. Porque se trata, le pido permiso a Luis porque son palabras que hemos aprendido de los más veteranos, se trata ni más ni menos que de lucha de clases, no de otra cosa. Es más, en nuestro país el aterrizaje de este convenio le llama las cosas por su nombre y no dice que ustedes son servidores públicos, como decía el compañero que me precedió, el compañero Julio, al servicio de ningún gobierno. Son trabajadores que tienen
una función que cumplir en una relación de trabajo y enfrente tienen un empleador. Y nuestra ley de negociación colectiva le llama a los empleadores, empleadores, o sea, patrones, a los trabajadores, trabajadores. Y dice nuestra ley, tirando abajo un viejo paradigma y construyendo un nuevo paradigma acerca de la realidad sociológica, que de eso se trata, dice el artículo primero que de lo que se trata es de relaciones de trabajo de los trabajadores públicos con el Estado. Los compañeros de la CLATE plantearon entonces, en primer lugar, que el convenio 151 nos debería dar la posibilidad de defender en etapa o en esquema de crisis o en ciclos de la economía, aunque no estemos en crisis, el tema de la estabilidad en el empleo. Tenemos derecho a tener estabilidad en el empleo, por más que sea una cuestión que nos enfrenta por lo general a la población, que dice, entre otras cosas, que somos unos privilegiados. Hay un señor que ahora lo tenemos casi todos los días en la televisión, un economista, Talvi, que dice que ustedes tienen un promedio salarial del 35 al 40% por encima de lo que en una misma categoría se gana en la actividad privada. Le levanto el centro a Daniel por si le quiere responder al economista Talvi. En segundo lugar, planteaba la CLATE en ese documento, cuya lectura recomiendo, que había que tener garantía para que los estados se abstengan de adoptar medidas unilaterales por medio fundamentalmente de leyes de presupuesto que vayan en contra o que no cumplan o que violen los convenios colectivos o los acuerdos o los consensos logrados en los ámbitos de diálogo social, de tripartismo y fundamentalmente de negociación colectiva, porque por lo que veremos en tercer lugar, eso es lo que nos está ocurriendo hoy, que por la vía de leyes de carácter general se deja sin efecto la materia, los acuerdos y los consensos conseguidos en los ámbitos de negociación colectiva. En tercer lugar, decía la CLATE en el año 2013 que había que ponerle un límite al ejercicio del Estado cuando el Estado se mete con la libertad sindical y ataca el concepto de libertad sindical que asiste a los funcionarios públicos, que está incluido en el convenio 151, que está incluido en el convenio 154 y que está desarrollado como medidas protectoras en la recomendación 143 de la OIT. Todas normas ratificadas en nuestro país. Y nosotros sabemos qué pasa cuando el Estado, por defender los intereses generales, limita indebidamente el ejercicio de la libertad sindical. Y entonces nos pasamos discutiendo qué es o qué no es servicio esencial, si se puede limitar el ejercicio de la actividad sindical o no, por decreto o por ley o por lo que fuera, o cuando el Estado inventa mecanismos para que la herramienta que tienen los trabajadores para defender su derecho cuando no negocian colectivamente, que también es un fenómeno sociológico que también está en la vida, pone en juego las decisiones del gobierno. Se refería también ese documento a la atención que hay que poner en el mecanismo que utilizan los gobiernos centrales, los gobiernos periféricos, los entes autónomos, los servicios descentralizados, fundamentalmente los gobiernos departamentales, cuando por la vía de contratos temporales o arrendamientos de servicio desvirtúan el concepto mismo de relación de empleo y precarizan el trabajo fundamentalmente en la administración pública. Terminaba este informe de los compañeros de la CLATE aludiendo a las restricciones presupuestales, no ya o no solo las que he mencionado referidas a la libertad sindical, sino cualquier resultancia de una ley de presupuesto o de rendición de cuentas, o como se le llama en otros países, normas presupuestales de ejecución de la acción del gobierno, restricciones que muchas veces soslayan lo que en la vida es un derecho ejercido a través de la aplicación concreta de estos convenios y de las leyes que lo aterrizan en cada país y toman decisiones en contra. Yo voy a poner un par de ejemplos que los he vivido, por eso los pongo y me voy acelerando porque José lo me va a hacer señas en cualquier momento. En primer lugar, lo que termina de ocurrir con los funcionarios no docentes de la Universidad de la República, que negociaron colectivamente, que negociaron disciplinadamente
seriamente con la universidad. Por supuesto que se movilizaron, pero como todo proceso sociológico de este tipo que está en la vida, tiene variables que a veces terminan en conflictos que no tienen solución. Este terminó con un convenio colectivo entre la universidad y los funcionarios no docentes de la universidad nucleados en AFUR, al margen de la negativa del gobierno, del Ministerio de Trabajo, que impulsó, pero se dejó aplanar por la visión que tiene el Ministerio de Economía, de que no avalaba esa negociación. Negociaron colectivamente un convenio, y para no meterme en cuestiones que saltan a la vista con la sola lectura del convenio y de las disposiciones del último proyecto de rendición de cuentas que empieza a regir el 1 de enero del año que viene, tiró por la borda todo lo acordado por los funcionarios no docentes de la universidad y la Universidad de la República, desconoció el convenio y lo dejó de inútil y vaga aplicación. Por lo tanto, saludo ese documento de la CLATE del año 2013 que llevó al seno de la Organización Internacional del Trabajo la posición de esta organización en torno a que las normas en la mayoría de las ocasiones implican el aterrizaje en la vida, y en la vida nosotros necesitamos de la práctica saludable, democrática, de ejercicio de nuestros derechos sindicales. Y los gobiernos respetarán los derechos sindicales y serán republicanos y democráticos, o no lo respetarán y no serán progresistas y no serán democráticos y no serán republicanos. Finalmente, porque me pide el Luigi que redondee referencias a nuestra realidad. Algunas ya las he hecho, no es la única. Tenemos dificultades. Nosotros, el movimiento sindical uruguayo, me toca también la crítica que voy a hacer. Hicimos especie de gárgaras con la ley de negociación colectiva, porque desde la OIT se señaló al mundo entero que el Uruguay era un ejemplo en sistemas de negociación colectiva para los sectores público y privado. O sea, que nuestros ejemplos de sistema de relaciones laborales se han puesto como paradigma o como referencia a nivel universal. Así lo dijo el director general de la OIT en ese año 2013 en el seno de la organización, y así lo dijo 2 veces cuando vino a nuestro país. Y nosotros muy contentos, en lo personal, me tocó integrar esa delegación. También fuimos a Ginebra a decir que nosotros los uruguayos teníamos un sistema no perfecto, pero que nos permitía desarrollar nuestra actividad, redondeando soluciones que entendíamos muy satisfactorias. Por eso quiero recordar que también el movimiento sindical uruguayo se hizo la autocrítica y fue ese mismo año 2013 a la Organización Internacional del Trabajo a manifestar lo siguiente. Desde el año 1998, la OIT ha centrado invariablemente en cada conferencia, hasta la última de este año, que ocurrió hace pocas semanas, donde estuvo presente el compañero Cajiga, no sé si les dio el informe a los ferroviarios, centra su accionar en la Declaración sobre Principios y Derechos Humanos Fundamentales en el Trabajo, que protege y que alienta a la adopción por parte de los países sobre la ratificación de fundamentalmente 8 convenios fundamentales en el trabajo, donde están las cuestiones de género, lo del trabajo infantil, donde está la cuestión del trabajo esclavo y el trabajo forzoso, pero donde están fundamentalmente las cuestiones que tienen que ver con la negociación colectiva y la libertad sindical. Y están incluidos en esos 8 convenios, el convenio 87 y el convenio 98, que siempre se reputó vigente para la actividad privada. Ahora los trabajadores públicos tenemos, ahora, desde 1978, y en nuestro país desde 1989, y la Organización Internacional desde siempre, convenios que hablan de los mismos derechos, pero para los funcionarios públicos, que no son ni más ni menos que trabajadores en una relación de trabajo. Todavía estos convenios no han sido incluidos
en el elenco de aquellos convenios que, recogiendo principios y derechos humanos fundamentales en el trabajo, deben ser protegidos ante cualquier otra circunstancia. Por eso termino, de alguna manera, a mí que me gusta la literatura, homenajeando a un gran literato de cuyo nacimiento se conmemoraron 400 años, en realidad de dos, casi el mismo día, de Cervantes y de Shakespeare. Termino parafraseando a uno de ellos, a William Shakespeare, diciendo, pensando en cómo se desarrolla esto, que es eso de la lucha de clase. La OIT nos está invitando a discutir de acá y hasta el 2019 el futuro del trabajo. Y bueno, ser o no ser, esa sigue siendo la cuestión. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Mario su intervención, y está nuevamente con nosotros en línea el compañero Julio, que quedó trunca su primera intervención. Estamos medio acotados en el tiempo, Julio, pero te saludamos de nuevo y bueno, brindarle un saludo y hacer una referencia a todo esto que escuchaste de la intervención de Mario. Bueno, espero que me puedan escuchar. Bueno, la verdad que escuché la exposición, bueno, realmente muy buena, muy clara. Quiero aprovechar para saludar a algunos que están en la mesa, especialmente a Luis Iquinías, a llegar un saludo fraterno, solidario de aquí. Joselo, a Luigi, a los demás compañeros de COFE, de ADEON, de municipales, de ferroviarios. Bueno, siempre para nosotros es un honor saludarlos y compartir con ustedes cualquier actividad, y esta en particular, tanto por este 27 de junio del 151 y por el 27 de junio de la huelga, bueno, tan importante no solo para ustedes, sino para todos la clase trabajadora que luchamos por la vigencia de un sistema democrático, de un sistema de mayoría en nuestro pueblo. Yo no mucho más, compañeros, creo que bueno, esta campaña que se ha lanzado ahora, que va a durar hasta el 25 de febrero del año que viene, cuando cumplamos 50 años de vida como CLATE, esta campaña de Mi Trabajo Son Tus Derechos, esta campaña que hemos lanzado hoy, y que terminará en ese congreso de homenaje, de festejo, cuando nuestra organización cumpla 50 años, y que seguramente, bueno, ahí estará Luis Iglini, ahí estará Carlos Fuster, bueno, brindando ellos que pudieron estar en la fundación y que, bueno, que dieron el puntapié inicial para que esta confederación exista y se siga desarrollando cada día. Así que, bueno, aprovecho para hacerles llegar a todos ustedes un fraternal saludo y, bueno, invitarlos a que sigan fuerte en la campaña, convocando a los compañeros y además tratando de generar acciones en nuestros lugares de trabajo que tengan que ver de mancomunarnos, de unirnos cada vez más a nuestro pueblo, porque si nuestro pueblo está de nuestro lado, vamos a poder ganar estas luchas frente al neoliberalismo. Si nuestro pueblo está ausente o indiferente en los problemas de los trabajadores del Estado, bueno, la cuestión se nos va a poner realmente complicada. Hoy recordaba Víctor de Llenaro en el acto central aquí en Buenos Aires, se recordaba una frase que él acuñó en la década de los 90: el que vuelca la opinión pública, el que gana la opinión pública, gana el conflicto. La opinión pública es la voluntad de nuestro pueblo, así que esta campaña pretende salir a ganar a esa opinión pública, salir a concientizar a esa opinión pública de que el trabajo de los trabajadores públicos es un derecho humano de la población. Así que bueno, gracias, compañeros, que tengan una buena jornada el día de hoy. Bueno, gracias, Julio.